la serie se llama Familia y hoy el tema de hoy se llama La carne y el espíritu. ¿Cómo se llama el tema? La carne y el espíritu. Vamos a ver el jaloneo entre la carne y el espíritu. Y como todos, hasta así, todos somos carne, pero también el espíritu está con nosotros. Amén. Amén. Vean lo que dice Charles Spurgeon. Dice, nótese que la palabra carne no dice el verbo se hizo hombre. Significa eso, pero él usó la palabra carne para traer a Jesús aún más cerca a nosotros y muestra que él tomó para sí la misma naturaleza y substancia de la humanidad. Amén. Vean, no dice el verbo se hizo hombre, se hizo carne, porque no solamente nació virginalmente, sino también murió en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa por ti y por mí. Él fue más allá. ¿Quién dice un amén? Y eso es lo que hace Cristo, vino a salvarnos. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo jala la carne? Es un ejemplo muy sencillo, pero muy espiritual. Analiza la espiritualidad. Vamos a ver el caso. Todos conocen el caso de Marta y María. ¿Sí se acuerdan? Pero lo vamos a ver. ¿Cómo se jalonea? Es de Davis y no de mentis, en donde la carne quiere dominar al espíritu, y es todo lo contrario. El espíritu tiene que jalar a la carne, y entonces tú tienes que ejercer autoridad. ¿Quién tiene que ejercer autoridad? Y yo, no el pastor, no el líder, tú. Amén. Entonces veamos el caso en la casa. ¿En dónde? En la casa. ¿Eso en dónde sucedió? En la casa de Marta y de María. Lucas 10, 38, 42. Vamos a meditar casi la mayor parte de la prédica en este texto. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. ¿Entró en dónde? En una aldea, en una ciudad, en una colonia. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Todo sucede en una casa. Y las broncas suceden ¿en dónde? En una casa. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo lo más importante, olvídense que se dijeron cosas, cómo jala la carne al espíritu, y el espíritu debe jalar a la carne. Amén. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Cómo se llamaba? Que no se te olvide. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Oía su qué? Vean, ¿qué hacía María? Oía su palabra. Dios está buscando muchos Maríos. ¿Quién dice un amén? Entonces, Marías y Maríos, ¿ok? Entonces tenemos que entender, esto no es religioso, esto es espiritual. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ay, pobrecita. Dile pues que me ayude. En primer lugar, hermanos, vean cómo comienza el conflicto. En primer lugar, aquí vemos a dos clases de personas en una misma casa: Marta y María. Marta afanada y turbada en los quehaceres, en las cosas de la vida. Hay muchos hombres que son como Marta, turbados, salen temprano, llegan noche, no le dedican tiempo al Señor, no le dedican tiempo a sus hijos, no educan a sus hijos y no leen la Biblia, no oran. Entonces eso es lo que pasa. ¿Cómo está Marta? Turbada. ¿Ok? Marta afanada y turbada en los quehaceres, en las cosas de la vida. María escogiendo lo mejor. ¿Qué hizo María? Escogió lo mejor, sentada a los pies del Señor aprendiendo. María escogió tiempo para orar, para leer la Biblia. María escogió también para estar en el lugar secreto. Desde luego, María también trabajaba, pero administraba su tiempo para dos cosas: trabajar y, en segundo lugar,
las cosas del Señor, leer la Biblia, orar, aprender a los pies del Señor. ¿Quién dice un amén? Yo recomiendo, el pastor, yo recomiendo que cuando menos dediques un 20% de tu tiempo para leer la Biblia, para orar, para congregarte, para aprender a los pies del Señor, porque puede venir el día malo. ¿Puede venir el qué? El día malo. Esto le sucede hasta el mejor gallo. ¿Ok? No es que tiene mucho dinero, le sucede hasta el más. Ahorita estén orando por Mar, ¿lo conocen a Mar? ¿Quién conoce a Mar de aquí? Bueno, muy pocos. Él dirigía la alabanza junto con el pastor Oscar Jr., dirigía la alabanza. Es un hombre tremendo, pero de pronto, ¡pum! Y ahorita está grave. Chamaco, lleno de vida. Pero tenemos que estar a los pies del Señor. Estén orando por Mar. Amén. Se pida Mar Gómez. Amén. Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas. Dile a tu vecino: ¿ya viste? Estás con muchas cosas. Entonces tienes que administrar tu tiempo, mi hermano. No seas religioso. Con eso no te estoy diciendo ay. No, tienes que trabajar, porque el que trabaja provee para los suyos, ¿sí o no? Y el que no trabaja, niega la fe. Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Solo qué, hermanos? Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quién dice un amén? Esto no se te quitará, ni con la palanca más grande del mundo, porque el Señor te tiene tomado de la mano. Tú estás en el Señor. ¿Quién dice un amén? En el momento que tú toques de urgencia, el Señor te va a responder. ¿Quién dice un amén? En el momento más difícil de una dolencia, una enfermedad, el Señor va a estar presto a escuchar tu voz. ¿Quién dice un amén? El Señor es bueno. ¿Quién dice otro amén? En segundo lugar, hermanos, Marta era afanada y turbada con muchas cosas. ¿Cuáles son esas muchas cosas? Te preguntarás. Ejemplo de muchas cosas: el deporte, el lugar del Señor; la televisión, el lugar del Señor; las vacaciones continuas, el lugar del Señor; utilizar el tiempo del Señor con el pretexto que sea; cansancio, estrés, depresión, ansiedad, soledad. Jesús confronta a Marta. ¿Quién lo confrontó? ¿A Marta? Hoy Dios te está confrontando a ti y a mí. ¿Quién dice un amén? Jesús confronta a Marta respecto de María, porque escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Dios quiere que escojamos la mejor parte, que sí trabajemos, pero que administremos bien nuestro tiempo, que sí trabajemos, pero sí eduquemos a nuestros hijos, que tengamos cuidado de nuestros hijos en lugar de irnos con nuestros amigotes o nuestras amigotas. Dios quiere que entiendas y comprendas. Dios te llamó como sacerdote de tu casa. Al que va a pedir cuentas el Señor no va a ser a tu esposa, va a ser a ti, varón. Y si tu mujer está sola, Dios te va a pedir cuentas también a ti. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. La pregunta: ¿cuál es esa buena parte? Estar en intimidad con el Señor. ¿Quién dice un amén? La buena parte es orar, intimar con el Señor. La buena parte es estar permanentemente en comunión con el Señor. La buena parte es experimentar esa comunión permanentemente con el Señor. Lo económico, la sanidad, los milagros son consecuencia del orden que se pone en casa. ¿Quién dice un amén? Yo en toda mi vida, en primer lugar, he puesto al Señor. Imagínense, yo fui nombrado el juez más joven en el estado hace 40 años. Imagínate, en esa época no se estilaban jueces jóvenes. Yo era el más jovencito, pero yo temía al Señor. ¿Quién dice un amén? Cristo era mi Señor.
Él iba delante de mí. ¿Quién dice un amén? Y yo oraba y me tocaba sentenciar a los hombres más perversos de esta comunidad, de esta región. Y yo agarraba aceite y ungía los expedientes y decía: Señor, tú guárdame, que no haya venganza, que dicte la sentencia más justa. A lo mejor va a ser severa, pero que el cliente, el sentenciado, tenga contentamiento y sea confrontado de que hizo pecado, de que cometió un delito. Y siempre lo hacía en mi trabajo, en mis negocios, en el nombre de Jesús. Y el Señor me bendijo y el Señor me sigue bendiciendo. Amén. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que tú haces en tu vida. Si eres plomero, arquitecto, si eres trabajador, lo que sea, tú tienes que poner en primer lugar al Señor en tu vida, y el Señor va a bendecir tu vida. ¿Quién dice un amén? Entonces tenemos retos, cada uno tiene retos. Y entonces en esos retos te vas a enfrentar a muchas cosas, y Dios quiere bendecir tu vida. ¿Quién dice un amén? Ejemplo de lo que hizo María. Vean lo que hizo María según Spurgeon. Dice Spurgeon, esto se escribió hace 1870, y vean cómo está tan vigente. Dice Spurgeon: haz una pausa. ¿Haz qué, hermanos? Andas muy trabajado, haz una pausa. Haz una pausa, alma mía. ¿A quién le tienes que ordenar? A tu alma. No al alma de tu esposa, no al alma de tus hijos, a tu alma. Tu alma es la acelerada. Dios quiere que hagas ¿qué? Una pausa. Dice: adora y asómbrate. Pregunta: ¿por qué tanto amor por mí? ¿Te has preguntado por qué tanto amor tuvo Cristo por mí? Si yo era un delincuente, si yo era un alcohólico, un drogadicto, un adúltero, ¿por qué? ¿Por qué tanto amor? Ni sabes qué, porque Él se hizo carne y pagó el precio en la cruz del Calvario y te perdonó nuestros pecados. ¿Quién dice un amén? Y ya no te pide cuentas. ¿Por qué tanto amor? La gracia me ha contado entre el número de los miembros de la familia del Salvador. ¿Quién siente que el Señor ha tenido gracia? El Señor ha tenido gracia conmigo. Yo no sé a dónde estaría yo. No sé cuántos divorcios hubieran ya ocurrido en mi vida. Yo no sé qué tantas marihuanadas hubiera cometido. Y máxime que dice que los abogados somos como los plátanos. ¿Cómo? Ustedes lo dijeron. Entonces el punto es que cada uno en su rama, cada uno en su rama, el Señor nos ha librado, el Señor nos ha guardado. Amén. Aleluya. Gracias eternamente, gracias sean dadas a ti. Ahí termina Spurgeon. ¿Cómo estás en casa? Padre, madre, hijos, extranjeros, como Marta o como María, tenemos que arreglar este asunto. Dile a tu vecino: tenemos que arreglar este asunto. Ya no griterías, ya no chismes, ya no murmuración. Esforcémonos, unidad. Somos más que vencedores. ¿Quién dice un amén? Número dos. ¿Qué es lo que satisface? A María le satisfacía estar a los pies del Señor. Si trabajaba, después de aprender, se salía a trabajar. No crean que era floja. Si ella rendía frutos en lo más difícil, hermanos, es más fácil irte a trabajar y mover el martillo o lo que sea, que estar doblando rodillas y clamar y sacar palabras y pedirle al Espíritu Santo. Es más difícil eso. Me decía un hermano: es que ya no tengo palabras que decirle a Dios. Imagínate, pues pídele prestado algunas palabras a tu esposa. Dice que las esposas, ¿cuántas palabras sacan diariamente? 20,000. Dile: hazme un préstamo. Y dije: hermano, ¿cómo es posible? Dije: tienes que leer la Biblia y te van a salir ideas, y vas a tener palabras para decirle a Dios. Esto no es religioso, es un estilo de vida. Es como si fuera tu novia, le dices palabras. A veces son tonteras, pero tienes que decir palabras al Señor. Amén.
Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos recomendaciones: andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hoy estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. ¿Ese es qué? Satisfacer a tu carnota. ¿De acuerdo? Mejor vámonos a tal lugar. Ese es satisfacer a tu. Saliendo de aquí te vas a donde se te pegue pero ya estuviste en el Espíritu. ¿Quién dice un amén? Sometiste tu alma al Espíritu. ¿Quién dice un amén? Entonces no se trata de ser religiosos, sino comenzar a administrar bien nuestro tiempo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué cosa? La carne desea cosas, pero el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces la carne va a querer dominar al Espíritu. La carne genera flojera, tardanza, fracaso. La carne piensa que evadiendo, trabajando y no estando en el Espíritu, ya la hizo. No, es todo lo contrario. Tarde que temprano va a quedar asolado. Le puede dar un infarto por exceso de trabajo, muchas cosas, porque no administra bien su tiempo. Conclusión: para entender mejor este pasaje, primero debemos identificar qué significa la carne. En segundo lugar, en la Biblia, la carne se refiere al comportamiento y a las actitudes que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Actitudes que no están de acuerdo ¿a qué? A la voluntad de Dios. No voy a la iglesia y me quedo a echar una chela. Eso es contra el Espíritu. ¿De acuerdo? Me salió un espiritual, me salió un espiritual, hermano. Pero aquí dice que a Timoteo le recomendaron tomar un poco de vino. Te agarra esa parte, pero no agarra todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entrar en ese equilibrio. Amén. Los médicos, ¿qué recomiendan para que no te den infarto? Tomar un poco de vino tinto. No mezcal, aguardiente y lo demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, siempre un exalcohólico no puede tomar ni una gota, porque si no va a recaer. Entonces sean muy prudentes, no sean religiosos. La palabra la carne es todo lo que nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios y a seguir nuestros deseos más egoístas y pecaminosos. Vean lo que dice Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, 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 etcétera. Esas son obras de la ¿qué? De la carne. Concluimos este punto: la carne contra el Espíritu. Esta lucha consiste en la tensión constante entre nuestros deseos espirituales y nuestras inclinaciones carnales. Para comprender y enfrentar esta lucha, debemos, número uno, reconocer nuestras debilidades. ¿Quién dice un amén? Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Eso dile al Señor: mira, Señor, yo cogeo de esto, me pasa esto y de pronto no aguanto, me da como ansiedad. Dile: sáname, restáurame, pide ayuda, sé ministrado en esas áreas. ¿Quién dice un amén? Someter con oración la lectura de la Biblia, congregándose, marcando territorio. De lo contrario, somos débiles. De lo contrario, ¿somos qué? Débiles. Y buscar constantemente la guía y el fortalecimiento de Dios. Se acercó el jueves un varón, es de León, casi en la congregación hay un grupito como de 4 familias de León. Y entonces estaba diciendo que él se fue, su esposa es cristiana, él medio enjuagado, se fue a Estados Unidos y bueno, ya tiene mucho tiempo, y ella se encontró otra chica y entonces se enredó. Y el punto es de que su esposa, ¿quién, hermanos?
Su esposa, sus hijos estuvieron orando, 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 orando. Y ahora la esposa ya está en Estados Unidos. ¿Y ni saben qué? El Espíritu le dijo: tienes que ser sanado, restaurado. Y ya está pensando en ya dejó a la otra mujer y pronto se van a casar. Yo siempre les digo, no vino la hermana, ¿verdad? Hay una hermana, ¿cómo se llama? Chuy, Chuy. Bueno, ella llegó a la congregación y llegó divorciada. Y entonces un día me dice: pastor, yo necesito un varón. Nunca lo había contado aquí. No, yo necesito un varón. Santo Dios, ella, yo creo en aquella época tenía como unos 65 años, casi me persino. Y la hermana urgida de un varón. Y entonces yo por dentro le digo: hermana, ¿quieres que lo ponga en oración a toda la iglesia? Yo por dentro casi me río. Y ni saben, con la seriedad del mundo me dijo: sí, pastor. Y entonces, entre risa y no risa, le dije: hermanos, nuestra Rosita, ¿no? ¿O Chuy? Bueno, el chiste, porque a lo mejor me está viendo. Y entonces, que lo someto a consideración de la iglesia y comenzamos a orar, a orar, a orar. Y un día yo estaba dando un estudio, un día martes, en un grupo de pastoreo. Y de pronto que entra un chavorruco, de blanco. Y se sentó. Y entonces dije: bueno, que no sé qué va a pasar. Yo no lo conozco. Terminó el estudio y de pronto se comienza a quitar la camisa. Dije: este viejito loco ya se quiere encuerar aquí. Y saca una crucesota así, de este tamaño. Esta me la regaló mi papá. ¿Qué significa todo esto? Es que usted dijo esto. Dije: no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues renunciar a ese derecho legal. Se la quitó y la tiró a la basura. Se convirtió a Cristo Jesús. No, pero yo vivo en San Juan del Río, ya no voy a regresar. Y ya nos enteramos que fue el ex de la hermana, la que pidió la oración. Entonces comenzamos a orar, seguimos orando. El siguiente martes que llega otra vez, dije: santo Dios, ¿no que se fue a San Juan del Río? Pues fue y regresó. Y entonces estaba yo dando el estudio. Y de pronto que agarra, estábamos en un grupo de pastoreo en una mesa redonda y se hinca. Dije: santo Dios, otra marihuanada, ¿no? Pues es nuevito. ¿Qué sabe de la Biblia, de la palabra? Dice: ay, para eso yo le regalé unos cassettes para que los escuchara en la semana. Y dice que saca el anillo y dice: me quiero volver a casar con mi esposa. Entonces yo siempre les digo: cuando oren, oren bien. Escuchen, es en serio. Oren bien. El Señor le mandó al mismo naco. Oren bien. Expon claramente tu petición, porque el Señor escucha la oración. Y se volvieron a casar. Y después falleció el esposo. Entonces, vean lo que hace Dios. Dios escucha la oración de los santos. Entonces, por eso es muy importante el lugar secreto. No tiene que dominar la carne, tú ya lo sabes. No puedes poner pretexto. Si te desgreñas en la semana, no le eche la culpa al diablo. Hoy ya te enseñó el Señor. Amén. Que la carne puede dominar, y al dominar, entonces le damos derecho al enemigo. Andar en el Espíritu, por otro lado, si andamos en el Espíritu, sucede lo de Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Qué es lo que hacen? No cesar de orar. No cesar de orar no significa oro las 24 horas del día. No, hermanos, diariamente.
Yo no sé si 20 minutos, media hora, una hora, diariamente, 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 por esos objetivos, ora diariamente. Ese es orar sin... No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría. ¿En toda qué? Sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Quién dice un amén? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso lo hacemos diario. Para eso lo hacemos, ¿qué? Diario oramos, diario leemos la Biblia y vamos creciendo. Y no es normalmente el hombre crece a los lados, ¿sí o no? Y hacia adelante. Pero no tiene un balance en su vida. Tenemos que orar y leer la palabra de Dios para crecer. Y culmina en el versículo 11, todos juntos. El 11 dice así: fortalecidos con todo poder, otra vez, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Conclusión en este punto: así se vive según el Espíritu. Podemos seguir estos pasos, estudiar y meditar la palabra de Dios para comprender su voluntad, su propósito para nuestras vidas, orar y comunicarnos regularmente con Dios, buscando su guía y dirección, rendir nuestras vidas a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Practicar la disciplina espiritual como la oración, el ayuno, la meditación, para fortalecer nuestro espíritu. Estábamos allá y yo no crean que estaba en Austin, y yo salía todas las mañanas tempranito y salía a correr y a orar con mi Señor. Eso tiene que ser un alimento en donde estés. ¿Quién dice un amén? Es que hace frío, donde estés. Es que hace mucho calor, donde estés. Tienes que tener una disciplina. El que tiene disciplina, lo hace en donde quiera que esté. Lo más importante es eso. Y en ese trayecto estuve ministrando a 2 personas. El día martes dimos un estudio, aparte en otro lado, un estudio, y se contaron 10 personas presenciales, 10 adultos, más 6 por línea. Estuvimos orando, ministrando, y después los que estaban presentes se quedaron 2, llenos hasta el copete de problemas. En donde quiera hay problemas, porque la carne quiere dominar al espíritu. Dios quiere que seas prudente y sensato. Sé sensato, hermano. Dedica tiempo para el Señor. El Señor te ama. ¿Quién dice un amén? El Señor quiere bendecirte. ¿Quién dice un amén? Pero tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Donde quiera que te muevas, en el trabajo en donde tú estés, en el negocio en donde tú estés, tienes que moverte. Me decía esta mujer, la otra que se dedica a los cosméticos, y me decía: pastor, en esta semana no tuve ningún cliente. Y era martes, y yo le dije: a partir de mañana el Señor te va a bendecir, te va a bendecir. Yo lo sé, yo lo siento en el Espíritu. Y comencé a orar y a hacerla renunciar a algunas cosas, algunas ataduras en donde la carne estaba dominando. Y ¿sabes qué? La volví a ministrar el viernes y el Señor le dio victoria. 3 días, hermanos. Constancia, permanencia, hambre. Y obviamente a los 2 los puse a ayunar. Y el otro resultó que es pariente de los Mieles San Marcos. Dios nos está uniendo. Dios está obrando en su perfecta voluntad. Ponte en pie, hermano. Alza tu mano al cielo. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice yo lo quiero? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y todos decimos
Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Sin ti nada somos. Gracias.